Etiopía y los Guarumá había enmudecido como si la selva entera contuviera la respiración. Yara había estado inquieta toda la semana. Su madre, Chuya, la había visto despertar antes del amanecer, sentada en la entrada de su hamaca, mirando hacia el río con una expresión que no lograba descifrar. «¿Qué ves ahí afuera?», le había preguntado, pero Yara solo había movido la cabeza, como si tratara de sacudirse un pensamiento persistente. «Nada, mamá, solo nada». La comunidad de Yabarý había cambiado mucho en los últimos 2 años. Los hombres blancos llegaban cada vez con mayor frecuencia, algunos vestidos de verde oliva que decían venir del gobierno, otros con cámaras y cuadernos que se presentaban como antropólogos. Todos prometían ayuda, desarrollo, progreso, pero cada visita dejaba a los ancianos más ceñudos, más recelosos. El jefe Caetano había comenzado a hablar de tiempos difíciles, de la necesidad de proteger las tradiciones ancestrales. Los ticuna de Yabarý vivían en un mundo que se tambaleaba entre lo sagrado y lo amenazante. Sus chozas se alzaban sobre pilotes de madera resistente, formando un semicírculo alrededor de la maloca comunal, donde se celebraban las ceremonias y se tomaban las decisiones importantes. El río Yabarý corría apenas a 50 metros, sus aguas marrones cargadas de sedimentos y secretos. Durante el día, los niños jugaban en sus orillas, las mujeres lavaban la yuca brava y los hombres reparaban sus canoas. Pero cuando caía la noche, el río se transformaba en una presencia inquietante, poblada de espíritus y peligros que solo los más valientes se atrevían a desafiar. Yara había nacido en ese mundo de límites difusos entre lo real y lo espiritual. Su abuela Mama Bilu le había enseñado a leer los signos de la naturaleza, el vuelo de los tucanes que anunciaba lluvia, el canto de las ranas que predecía inundaciones, el comportamiento de las hormigas que alertaba sobre la llegada de extraños. Pero esa noche, todos los signos parecían contradictorios, como si la naturaleza misma estuviera confundida. Cuando el chamán Nukini terminó su canto, un silencio extraño se extendió por la maloca. No era el silencio cómodo que sigue a una ceremonia, sino algo más denso, más cargado. Los adultos intercambiaron miradas sin palabras, como si todos hubieran percibido la misma sensación indefinible. Fue entonces cuando Chuya se dio cuenta de que su hija no estaba entre las mujeres. «¿Dónde está Yara?», preguntó, con una voz que trataba de sonar casual, pero que traicionaba una preocupación creciente. Las otras mujeres levantaron la vista de sus canastas. María Tecoa, la esposa del jefe Caetano, frunció el ceño. «Estaba aquí hace un momento», murmuró, pero su certeza se desvanecía mientras hablaba. Caetano se incorporó con la gravedad de sus 60 años. Era un hombre pequeño pero imponente, con cicatrices rituales en las mejillas que relucían bajo la luz de las antorchas. Sus ojos, entrenados para detectar cualquier amenaza a su comunidad, escrutaron cada rincón de la maloca. «Tal vez fue a aliviar sus necesidades», sugirió, pero ya estaba haciendo gestos discretos a los hombres más jóvenes para que salieran a buscarla. La lluvia había arreciado, transformándose en una cortina líquida que limitaba la visibilidad a pocos metros. Los hombres se dispersaron por la aldea con antorchas improvisadas. Sus voces llamando el nombre de Yara se perdían entre el rugido del agua sobre las hojas. Revisaron las chozas una por una, miraron debajo de las embarcaciones, exploraron los senderos que conducían a las plantaciones de yuca y plátano. Joaquín, el hermano menor de Yara, de apenas 14 años, fue quien encontró las primeras huellas. Eran marcas frescas en el barro, cerca del sendero que llevaba hacia la parte más densa de la selva, en dirección opuesta al río. Las pisadas eran claramente de Yara, pequeñas, con la forma característica de los pies acostumbrados a caminar descalzos. Pero había algo inquietante en esas huellas.
No mostraban prisa ni vacilación. Eran pasos decididos, como si Yara hubiera caminado hacia la oscuridad con un propósito específico. «¡Aquí están!», gritó Joaquín, y pronto se reunió un grupo alrededor de las marcas. Caetano se arrodilló para examinarlas más de cerca, ignorando el barro que empapaba sus rodillas. «Van hacia la selva profunda», murmuró, y en su voz había una preocupación que no lograba ocultar. Esa zona de la selva era territorio sagrado, donde, según las tradiciones ancestrales, habitaban espíritus que no toleraban la presencia humana durante la noche. El chamán Nukini se acercó, apoyándose en su bastón tallado con símbolos ancestrales. Sus ojos, nublados por las cataratas pero aún agudos para percibir lo invisible, siguieron la dirección de las huellas. «Los espíritus están inquietos esta noche», murmuró. «Han estado llamándola». Chuya, que había seguido al grupo con el corazón en la garganta, se aferró al brazo de su esposo Akira. «No puede haber ido sola, ahí adentro», susurró. «Yara conoce las reglas, sabe que esa zona está prohibida de noche». Pero las huellas no mentían. Se adentraban en la selva con una determinación que desafiaba toda lógica. Los hombres las siguieron durante más de 1 kilómetro, mientras las antorchas luchaban contra la lluvia incesante. Los senderos se volvían cada vez más traicioneros, las raíces más resbaladizas, la vegetación más densa. Y entonces, de repente, las huellas desaparecieron. No se desvanecían gradualmente como sería natural en terreno irregular. Simplemente se detenían, como si Yara hubiera llegado a ese punto específico y luego se hubiera esfumado. El último rastro era una pisada perfecta en el barro, apuntando hacia un grupo de árboles particularmente espesos donde la lluvia apenas lograba penetrar. Los hombres buscaron en círculos cada vez más amplios, pero no encontraron nada más. Ni ropa desgarrada, ni señales de lucha, ni otras huellas humanas. Era como si la selva hubiera engullido a Yara sin dejar rastro. Cuando regresaron a la aldea al amanecer, empapados y derrotados, encontraron a las mujeres reunidas alrededor de Chuya, quien lloraba en silencio mientras abrazaba el collar de semillas que Yara había dejado colgado en su hamaca. Era un collar que la joven había hecho ella misma, con semillas de guairuro y cuentas de arcilla pintada, siguiendo un patrón que su abuela le había enseñado. Nunca salía sin él. El jefe Caetano convocó un consejo de emergencia. Los ancianos se reunieron en círculo, sus rostros graves reflejando la magnitud de la situación. En los 30 años que llevaba liderando la comunidad, nunca había enfrentado algo así. Desapariciones esporádicas ocurrían ocasionalmente, pero siempre había explicaciones. Accidentes en el río, ataques de animales, conflictos entre comunidades. Esta vez era diferente. «Debemos avisar a las autoridades de Tabatinga», sugirió Tomás, uno de los hombres más jóvenes que había tenido más contacto con el mundo exterior. Pero el chamán Nukini negó con la cabeza. «Los blancos no entienden los caminos de los espíritus», murmuró. «Esto es algo que debemos resolver nosotros». La división de opiniones se hizo evidente de inmediato. Los más tradicionalistas, liderados por Nukini, insistían en que la desaparición de Yara tenía causas sobrenaturales. Había violado algún tabú, había despertado la ira de los espíritus del bosque, o había sido elegida por fuerzas que escapaban a la comprensión humana. Los más jóvenes, influenciados por el contacto creciente con el mundo exterior, sospechaban de causas más terrenales. Traficantes de personas, colonos blancos con intenciones malévolas, o cazadores ilegales que operaban en la región. Pero había un tercer grupo, pequeño pero influyente, que susurraba teorías más inquietantes. En las últimas semanas, varios miembros de la comunidad habían reportado avistamientos extraños, luces que se movían entre los árboles sin explicación aparente,
sonidos metálicos que no correspondían a ningún animal conocido y una sensación generalizada de estar siendo observados. Algunos hablaban de hombres blancos que se movían por la selva con equipos desconocidos, estableciendo campamentos temporales que desaparecían al amanecer. Mientras los adultos debatían, Joaquín se mantenía en silencio, pero su mente trabajaba febrilmente. Recordaba conversaciones fragmentarias que había escuchado entre Yara y su mejor amiga, Nayara. Hablaban de sueños extraños, de voces que las llamaban durante la noche, de una sensación constante de que algo importante estaba a punto de suceder. «Es como si alguien me estuviera esperando», había dicho Yara pocos días antes de desaparecer. La búsqueda continuó durante 3 días completos. Hombres de aldeas vecinas se sumaron al esfuerzo, conocedores experimentados de cada sendero, cada río, cada rincón de la selva circundante. Utilizaron canoas para explorar los afluentes del Yabarý, revisaron cuevas naturales, escalaron árboles gigantes para tener una vista panorámica. Pero la selva guardaba su secreto con obstinación implacable. El 4.º día, cuando las esperanzas comenzaban a desvanecerse, llegó una noticia que cambiaría todo. Un pescador de la comunidad vecina de Santa Rita había encontrado pedazos de tela azul enganchados en una rama baja, río abajo, a más de 20 kilómetros de Yabarý. La tela coincidía con el vestido que Yara llevaba la noche de su desaparición. Pero cuando un grupo de rescate llegó al lugar, descubrieron algo que desafió todas sus teorías previas. Los pedazos de tela estaban dispuestos de manera demasiado ordenada, como si alguien los hubiera colocado deliberadamente para ser encontrados. Y alrededor del árbol, grabados superficialmente en la corteza, había símbolos que ninguno de los ancianos pudo identificar. Líneas rectas que se cruzaban en ángulos precisos, formas geométricas que no correspondían a ninguna tradición indígena conocida. El chamán Nukini estudió los símbolos durante horas, comparándolos mentalmente con todos los conocimientos ancestrales que guardaba en su memoria. Finalmente, se incorporó con expresión sombría. «Esto no es obra de nuestros espíritus», declaró, «ni de los espíritus de nuestros enemigos tradicionales. Esto es algo diferente». Esa noche, por primera vez desde la desaparición de Yara, la comunidad de Yabarý se sumió en un silencio absoluto. No hubo cantos ceremoniales, no hubo conversaciones alrededor del fuego central, no hubo niños jugando en las cercanías de las chozas. Era como si todos hubieran comprendido, sin necesidad de palabras, que se encontraban ante algo que escapaba a su entendimiento del mundo. 15 años después, el río Yabarý había bajado más de lo que cualquier anciano recordara. Las piedras que normalmente permanecían sumergidas durante todo el año emergían como dientes negros de una mandíbula gigantesca, y los bancos de arena se extendían donde antes las aguas corrían profundas y silenciosas. Era 1986, y la sequía había llegado al Amazonas con una ferocidad que desafiaba todos los patrones conocidos. Joaquín Ticuna, ahora de 29 años, caminaba por la orilla expuesta con la misma determinación que había mostrado siendo adolescente cuando buscaba las huellas de su hermana desaparecida. Pero ya no era el muchacho asustado que había encontrado aquellas pisadas en el barro 15 años atrás. El tiempo había endurecido sus facciones, había llenado su pecho de músculos desarrollados por años de remar contra la corriente, y había grabado en sus ojos una expresión de vigilancia constante que nunca lo abandonaba completamente. La comunidad de Yabarý había cambiado drásticamente desde la desaparición de Yara. Lo que comenzó como una aldea de menos de 100 habitantes se había expandido hasta albergar casi 300 personas, muchas de ellas refugiados de otras comunidades ticuna que huían de los conflictos territoriales que se intensificaban por toda la región.
El gobierno brasileño había establecido un puesto de la FUNAI a solo 2 horas río abajo, y con él llegaron reglas nuevas, documentos de identidad y una burocracia que los ancianos aún no lograban comprender completamente. El jefe Caetano había muerto 3 años atrás, víctima de una neumonía que los remedios tradicionales no pudieron curar y que los medicamentos blancos llegaron demasiado tarde para combatir. En su lugar, la comunidad había elegido a un líder más joven, Alberto Matías, quien había estudiado en Tabatinga y hablaba portugués con fluidez. Era un hombre pragmático que creía en encontrar el equilibrio entre preservar las tradiciones ancestrales y adaptarse a las realidades del mundo moderno que se acercaba inexorablemente. Pero algunos cambios habían sido más sutiles y, quizás, más profundos. El chamán Nukini, ahora completamente ciego pero aún venerado por su sabiduría, había dejado de realizar ceremonias nocturnas desde 1975. Oficialmente, su edad avanzada le impedía mantener los rituales que requerían largas horas de canto y concentración. Sin embargo, quienes lo conocían mejor sabían que la verdadera razón era diferente. Desde la noche en que Yara desapareció, Nukini afirmaba que los espíritus del bosque ya no le hablaban con la misma claridad. «Hay interferencias», murmuraba cuando alguien le preguntaba. «Voces que no reconozco, susurros en idiomas que no son de este mundo». Chuya, la madre de Yara, se había convertido en una mujer silenciosa y reservada. Continuaba con sus tareas diarias. Tejía canastas, preparaba casabe, cuidaba de sus nietos, pero algo esencial en ella se había quebrado esa noche de lluvia torrencial. Ya no cantaba mientras trabajaba, como solía hacer antes. Ya no participaba en las conversaciones comunitarias con la vivacidad que la caracterizaba. Y cada mañana, sin excepción, caminaba hasta la orilla del río y permanecía allí durante exactamente el tiempo que duraba el primer canto del Uirapuru, como si esperara que las aguas le devolvieran lo que se habían llevado. Joaquín había dedicado los primeros 5 años, después de la desaparición de su hermana, a buscarla obsesivamente. Había explorado territorios que ningún ticuna había pisado en generaciones. Había hablado con chamanes de comunidades distantes, había seguido cada rumor y cada pista sin importar lo absurda que pareciera. En 1976, cuando tenía 20 años, había viajado hasta Iquitos siguiendo el testimonio de un comerciante que aseguraba haber visto a una joven indígena con las características de Yara trabajando en un prostíbulo del puerto. Pero la mujer que encontró, aunque tenía aproximadamente la edad correcta, no era su hermana. Esa búsqueda infructuosa lo había llevado a una crisis profunda. Durante meses había vagado por las ciudades ribereñas, perdido entre el alcohol y la desesperación, hasta que una carta de su madre lo convenció de regresar a Yavarí. «Tu hermana se fue», le había escrito Chuya en su portugués laborioso. «Pero tú sigues aquí, y nosotros te necesitamos aquí». Al regresar, Joaquín había canalizado su obsesión de manera diferente. Se había convertido en el guardián no oficial de la memoria de Yara y, por extensión, en el protector de toda la comunidad contra los peligros externos que parecían multiplicarse año tras año. Había aprendido a manejar armas de fuego, había establecido una red de contactos con otras comunidades indígenas y había comenzado a documentar meticulosamente cualquier actividad extraña en los alrededores de Yavarí, porque las actividades extrañas no habían cesado con la desaparición de su hermana, si acaso habían aumentado. Durante los años 70, los avistamientos de hombres blancos en la selva se habían vuelto más frecuentes y más inquietantes. No eran los antropólogos curiosos o los funcionarios gubernamentales que llegaban con avisos previos y explicaciones oficiales. Estos hombres se movían en grupos pequeños, vestían uniformes sin insignias reconocibles
y portaban equipos sofisticados que ningún miembro de la comunidad lograba identificar. Aparecían durante la noche, establecían campamentos temporales en lugares estratégicos y desaparecían antes del amanecer sin dejar rastros evidentes de su presencia. Joaquín había comenzado a rastrear estos movimientos con la paciencia de un cazador experimentado. Había descubierto patrones en sus apariciones. Llegaban siempre durante las noches sin luna. Preferían las zonas altas cerca de las cabeceras de los afluentes y parecían estar buscando algo específico. En 1979 había logrado acercarse lo suficiente a uno de estos campamentos para observar a los hombres trabajando con instrumentos que emitían luces extrañas y sonidos metálicos rítmicos. Estaban tomando muestras de tierra, de agua y de plantas, almacenándolas en contenedores metálicos marcados con números y letras que no correspondían a ningún sistema de clasificación que Joaquín conociera. Cuando había reportado estos avistamientos a Alberto Matías, el nuevo jefe había mostrado preocupación, pero también cautela. Podría ser el gobierno, había sugerido. Tal vez están haciendo estudios geológicos o ambientales sin informarnos. No sería la primera vez. Pero Joaquín había insistido en que había algo diferente en estos hombres, algo que iba más allá de la investigación científica convencional. Sus sospechas se habían confirmado en 1982, cuando había encontrado uno de los campamentos abandonados apenas unas horas después de que los ocupantes se marcharan. Entre los restos que habían dejado atrás, parcialmente enterrados bajo hojas y tierra, había encontrado fragmentos de documentos en un idioma que no era portugués, inglés ni español. Los símbolos se parecían vagamente a los que habían encontrado grabados en el árbol, donde aparecieron los pedazos del vestido de Yara, pero eran más complejos, más elaborados. Joaquín había guardado esos fragmentos en secreto durante años, mostrándoselos únicamente al chamán Nukini, quien los había examinado con sus dedos arrugados durante horas antes de declarar que contenían conocimiento prohibido. El anciano había insistido en que los documentos fueran quemados inmediatamente, pero Joaquín se había negado. Eran la única pista tangible que tenía sobre lo que realmente había sucedido con su hermana. Mientras caminaba por la orilla expuesta del río en esa mañana de 1986, Joaquín repasaba mentalmente todos estos eventos. La sequía extrema había revelado secciones del lecho fluvial que habían permanecido ocultas durante décadas. Era una oportunidad única para explorar áreas que normalmente estarían bajo varios metros de agua. Si había algo que encontrar, algo que pudiera arrojar luz sobre el destino de Yara, este era el momento. Había comenzado su búsqueda sistemática al amanecer, cuando la bruma matutina aún se alzaba desde las pozas de agua que quedaban entre las piedras emergidas. Sus ojos entrenados escrutaban cada formación rocosa, cada acumulación de sedimentos, cada objeto que pareciera fuera de lugar en el paisaje fluvial transformado. Fue cerca del mediodía, cuando el sol amazónico caía implacable sobre su espalda desnuda, que algo captó su atención. Una piedra grande, de forma aproximadamente ovalada, se alzaba solitaria en lo que durante la temporada de lluvias sería el centro del río. Pero no era la piedra en sí lo que había llamado su atención, sino algo que brillaba débilmente en su base, donde los sedimentos acumulados durante años habían sido arrastrados por las últimas lluvias. Joaquín se acercó con cautela, como había aprendido a hacer ante cualquier descubrimiento inusual. Sus pies descalzos se hundían ligeramente en el lodo húmedo que cubría el lecho del río, produciendo un sonido de succión que parecía amplificado en el silencio de la tarde. A medida que se aproximaba, el objeto brillante se definía con mayor claridad. Era un collar. Su corazón se aceleró, pero forzó a su mente a mantenerse analítica.
Collares y otros objetos personales aparecían ocasionalmente en el río, llevados por las corrientes desde comunidades ubicadas río arriba o perdidos por pescadores y viajeros. Pero cuando se arrodilló junto a la piedra y examinó el objeto más de cerca, su respiración se detuvo. Era un collar de semillas de guairuro y cuentas de arcilla pintada, siguiendo un patrón específico que reconocía perfectamente. Era idéntico al collar que Yara había dejado en su hamaca la noche de su desaparición. El collar que su madre Chuya había guardado como un tesoro durante todos estos años. Con manos temblorosas, Joaquín comenzó a excavar alrededor de la base de la piedra. El sedimento acumulado era más profundo de lo que había imaginado, y pronto se dio cuenta de que necesitaría herramientas más adecuadas. Regresó corriendo a la aldea, su mente trabajando febrilmente para procesar las implicaciones de su descubrimiento. Encontró a Alberto Matías reparando una red de pesca frente a su choza. El jefe levantó la vista cuando vio la expresión en el rostro de Joaquín. «¿Qué pasa?», preguntó, dejando caer la red. «Encontré algo», fue todo lo que Joaquín logró decir inicialmente. Después de años de búsquedas infructuosas, de pistas falsas y esperanzas frustradas, las palabras parecían insuficientes para expresar la magnitud de lo que había hallado. Alberto lo siguió hasta el río, junto con otros miembros de la comunidad que se habían unido espontáneamente cuando corrió la voz de que Joaquín había hecho un descubrimiento importante. Entre ellos estaba Chuya, quien había insistido en acompañarlos a pesar de los intentos de su esposo Akira de convencerla de que esperara en la aldea. Cuando llegaron al lugar, Joaquín señaló el collar que aún brillaba débilmente bajo la piedra. Chuya se acercó lentamente y cuando reconoció el patrón de las semillas y las cuentas, sus piernas cedieron. Akira tuvo que sostenerla mientras ella murmuraba en ticuna palabras que los demás apenas podían entender. «Es igual al de Yara», confirmó Alberto después de examinarlo cuidadosamente. «Pero, ¿cómo llegó aquí? ¿Y por qué ahora después de todos estos años?» Joaquín ya había comenzado a excavar nuevamente, esta vez con la ayuda de otros hombres que habían traído palas y machetes. El sedimento alrededor de la piedra era denso y compacto, endurecido por años de presión del agua, pero a medida que profundizaban, comenzaron a encontrar otros objetos. Primero fueron pequeños fragmentos de cerámica que no correspondían al estilo tradicional ticuna. Luego, aparecieron pedazos de metal corroído que habían sido trabajados con herramientas de precisión. Y finalmente, cuando habían excavado casi 1 metro de profundidad, encontraron algo que los dejó a todos en silencio. Era una caja metálica, del tamaño aproximado de una caja de zapatos, sellada herméticamente y aparentemente intacta, a pesar de haber estado enterrada durante años. Su superficie estaba grabada con los mismos símbolos extraños que Joaquín había visto en los documentos encontrados en el campamento abandonado, pero estos eran más elaborados, más precisos, como si hubieran sido hechos con instrumentos de alta tecnología. Alberto extendió la mano para tocar la caja, pero Joaquín lo detuvo. «Espera», murmuró. «Primero necesitamos entender qué es esto». El chamán Nukini, que había sido ayudado hasta el lugar por 2 jóvenes de la comunidad, se acercó lentamente. A pesar de su ceguera, parecía percibir la presencia de la caja con una precisión inquietante. Extendió sus manos arrugadas hacia el objeto sin llegar a tocarlo, y su expresión se ensombreció gradualmente. «Esto no debería estar aquí», murmuró finalmente. «No debería existir». Sus palabras enviaron un escalofrío por la espalda de todos los presentes. En los años que habían transcurrido desde la desaparición de Yara, Nukini había desarrollado una reputación de percibir cosas que escapaban a los sentidos normales. Si decía que algo no debería existir, había que tomarlo en serio. «¿Qué ves, abuelo?», preguntó Alberto con respeto. Nukini permaneció en silencio durante varios minutos,
como si estuviera consultando con espíritus invisibles. Finalmente, habló con una voz que parecía venir de muy lejos. «Veo el final de un ciclo», dijo, «y el comienzo de otro. Veo que los secretos guardados bajo el agua están listos para ser revelados, pero también veo peligro, mucho peligro». Joaquín miró la caja, luego el collar de semillas que había iniciado todo este descubrimiento, y finalmente los rostros expectantes de su comunidad. Durante 15 años había buscado respuestas sobre el destino de su hermana. Ahora, finalmente, tenía algo tangible que podría proporcionárselas. Pero las palabras del chamán le recordaban que algunas respuestas venían con un precio que podría ser demasiado alto para pagar. «¿Qué hacemos?», preguntó Albert.